Yo quisiera aprovechar esta intervención para hacer una serie de precisiones y quizás alertar sobre muchas de las cosas que aquí se están asumiendo como verdaderas. Para empezar, aquí yo he escuchado a muchos senadores hablar de la verdad y que entonces en el proyecto se está generando un aliciente, una especie de estímulo a decir la verdad. No, señores senadores, no nos engañemos. El artículo 20 de esta propuesta que estamos discutiendo asume que el deber de aportar la verdad no incluye la aceptación de responsabilidades, ni más ni menos. Es decir, aquí los cabecillas pueden venir a la JEP, presentarse entre comillas y dar cualquier cantidad de testimonios sobre la larga vida criminal de la organización a la que pertenecieron, sin asumir ninguna responsabilidad. ¿Y qué ganan a partir de eso? Que se considere que aportaron toda la verdad, y eso les excluye la pena carcelaria, como está en el acuerdo y como lo trataron de incorporar en el acto legislativo, y ahora también lo dicen acá de manera soterrada. Eso es la configuración de la impunidad, señor presidente. Eso es, señores senadores, el más vil ultraje a las víctimas. Porque se preguntará uno, si aquí están hablando de justicia restaurativa, ¿en qué consiste restaurar a las víctimas en su daño? No solamente es aportar verdad asumiendo responsabilidades, también incluye la reparación económica y, por supuesto, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, implica que haya una pena proporcional y efectiva, como lo dice con total claridad el Estatuto de Roma. Pero parece que eso aquí se lo están pasando por la faja. Otras observaciones que quisiera hacer. Aquí, por ejemplo, empezaron a surgir fórmulas mágicas, que cómo manejamos la situación de los parapolíticos, que cómo conciliamos esa situación con los señores de las FARC. Mucho cuidado, señores senadores, porque este proceso no se trata de una negociación de impunidades recíprocas. Aquí lo que se trata es que tengamos cero tolerancia con crímenes, con delitos por parte de la sociedad colombiana en su totalidad. Aquí no debería existir impunidad para los criminales de lesa humanidad, ni mucho menos que entonces, como se les va a dar a ellos inmunidad e impunidad, y digo inmunidad porque van a poder ejercer cargos de elección popular aún siendo procesados y aún recibiendo sanciones, entonces también tratemos de ver cómo extendemos la cobija para que se beneficien otros. Este país necesita que haya penas ejemplarizantes para todos. Y aquí se dejó de investigar la farpolítica también por presiones de la mesa de negociación de La Habana, otra canonjía más que se le dio a las FARC. Entonces, yo quiero dejar en claridad que mucho cuidado con esas propuestas de transacción de mutuas impunidades. Aquí la senadora Maritza se refirió a los delitos sexuales. Y debo decir que sí, aquí en el articulado, en el artículo 16, se habla del juzgamiento y se habla de unas sanciones, pero paso seguido empiezan a decir que hay que incorporarle a esto unos elementos de contexto para saber si las personas que fueron abusadas sexualmente habrían o no prestado su consentimiento. Como si la intimidación de las armas y la presencia de esos señores de la guerra y del delito en los municipios no implicara de entrada ya una situación de debilidad y amedrentamiento. Y me parece que también tendría que ser este Congreso muy claro en que no puede haber ningún tipo de beneficio para ningún miembro de esa organización que haya cometido delitos de abuso sexual contra las mujeres y mucho menos contra los menores.
Ya lo dijimos en el contexto de un debate, senadora Maritza, y ahora sí que se necesita que aquí dejemos incorporado que no puede haber ningún tratamiento benevolente. Dos minutos, senador Iván Duque. Yo no quisiera tampoco dejar de hacer otras menciones. Y reitero esto, yo por ahí veía al señor ministro de la Defensa, no sé si todavía esté por acá, que aquí han tratado de homologar, y me quiero referir a ese artículo 67, han tratado de homologar la cadena de mando de las fuerzas militares con las de las FARC, como si se tratara entonces de dos ejércitos iguales. También quiero dejarle claro, señor presidente, señores senadores, la propia jurisprudencia de la Corte Penal Internacional ha diferenciado a las fuerzas regulares de un Estado amparadas por la Constitución y la ley, donde se aplica la cadena de mando, el control jurisdiccional y lo que llaman la cadena de decisión. Pero cuando se ha pronunciado frente a grupos armados ilegales, la responsabilidad es directa sobre los cabecillas de esa organización, porque no son equiparables a las fuerzas legítimas de un Estado. Aquí sí se le está dando esa homologación. Y mi último tema, señor presidente, obviamente cuando entremos en la discusión del articulado me referiré a ello. Y en eso quisiera hablarle al doctor Horacio Serpa, que es uno de los ponentes de esta iniciativa. ¿Cómo así que no se contabiliza ni se tiene en cuenta el derecho procesal colombiano, ninguno de los códigos, como fuente de interpretación de los derechos procesales en esa jurisdicción? Y sí hacen referencia a los acuerdos de La Habana como si fueran fuente de derecho procesal. Aquí también queda en evidencia que lo que está expuesto es el debilitamiento de las garantías de todas las personas que se presenten allí, y mucho más los civiles y mucho más los militares. Y mi último tema, las calificaciones jurídicas propias. Aquí se... 30 segundos para que redondee, senador Iván. Aquí se está permitiendo que la temporalidad de instrucción, es decir, de investigación, viene desde el acuerdo del Colón hacia atrás, sin ningún límite en el tiempo, y autorizan a que la jurisdicción pueda calificar jurídicamente conductas que ni siquiera estaban tipificadas en el ordenamiento jurídico colombiano. Que quede aquí, señor presidente, y con eso termino esta intervención, que lo que estamos viendo acá no solamente es una defecio en términos de derecho penal, sino la más grande ofrenda que le ha hecho la democracia al crimen en la historia de este país. Le están ofreciendo una justicia para que la confeccione. Senador, terminó. 10 segundos para el senador Iván Duque. Lo que está acá es la configuración de la impunidad, y yo sí les digo a los señores senadores, votar esta jurisdicción especial para la paz tal como está es entregarle a las FARC el sometimiento de todo un país. Muchas gracias.